Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si quieres hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, lo que Metal Maldo nos comenta en esta ocasión es lo siguiente. Hola, buenas tardes. He estado viendo tus videos de las opciones de bocinas y las configuraciones, pero no he encontrado si has realizado la diferencia de los altavoces frontales con biamplificación y qué diferencia tienen entre los que no lo son y cuáles son los beneficios. Saludos y gracias por tus recomendaciones. Y bueno, realmente quedé sorprendido con que jamás me habían hecho esta pregunta anteriormente, y es uno de los temas que normalmente causan más confusión entre los audiófilos. ¿Cuáles son las diferencias y si realmente hay beneficios haciendo biamplificación? Y bueno, pues vamos a comenzar con esto. Digamos que hay tres tipos de biamplificación, aunque el primero realmente no es biamplificación, pero lo vamos a abordar para aquellos que tengan la confusión. El primero se le conoce como bi-wiring. Bi significa dos, wiring significa cablear. Entonces es como cablear doble vez. En español sería pues bicableado de alguna manera. Entonces, este tipo de esquema o este tipo de configuración para las bocinas, ¿en qué consiste? Bueno, seguramente ustedes han ido a alguna tienda o ustedes mismos tienen ese tipo de bocinas y han visto que en la parte de atrás tienen dos pares de terminales, o sea, tienen rojo y negro, y arribita o a los lados tienen rojo y negro. Y normalmente estos pares de terminales están unidos entre sí por un pedacito de metal, un pedacito de cobre, o en algunos casos están conectados entre sí con cables muy pequeños. Pero bueno, este es un tipo de bocina que se puede usar en dos configuraciones: bicableadas o biamplificadas. Vamos a empezar con bicableadas. La configuración bicableada se refiere a que vas a utilizar un solo amplificador, pero vas a utilizar distintos canales de ese amplificador para cablear esas bocinas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como les dije, estas bocinas tienen dos pares de terminales, rojo y negro, y abajito rojo y negro. Entonces, este metal que les digo que une a los dos pares de terminales, hay que quitarlo, o en su caso que sea un cable, hay que desconectarlo. Y en el caso del bicableado vamos a conectar uno de los pares de terminales que tenga el amplificador para un canal en específico y lo vamos a mandar a un par de terminales de las bocinas. Y por otro lado, de otro canal totalmente distinto, vamos nuevamente a sacar de dos terminales, ahora lo vamos a conectar al otro par de terminales que tenga la bocina. Y ya luego en tu amplificador lo vas a configurar para bicableado. En el bicableado, en la configuración de bicableado, solamente existe un amplificador. Ese amplificador puede ser de 1, 2, 3, 4 canales. Puede tener muchísimos canales, pero es un solo amplificador, como sería por ejemplo un receptor. Sí, vemos que tiene distintas terminales para cada bocina, pero realmente es un solo amplificador. ¿Y cuál es el beneficio de esto? Pues realmente no hay demasiado. Digamos que uno de los posibles beneficios sería conectar digamos las frecuencias graves de la bocina a través de cables que sean diseñados para frecuencias graves, diseñados entre comillas. Por eso les digo que pues no hay demasiado beneficio. Y posteriormente las terminales que se van a conectar a las terminales del Twitter en la bocina, utilizar cables específicamente para frecuencias agudas. Esto es un debate entre los audiófilos. Hay algunos que dicen que sí, que definitivamente hay una diferencia, y hay otros audiófilos, como es mi caso, que piensan que no hay un verdadero beneficio, al menos no uno que sea demasiado tangible. Pero ahora, si tú tienes la posibilidad de hacerlo y los recursos económicos para mantener esa configuración, adelante. No va a hacer ningún daño. Pero pues potencialmente podría tener un beneficio, pero realmente yo diría que no va a ser tan tangible. Es más, yo diría que normalmente va a ser imperceptible. Pero si puedes hacerlo, hazlo, porque no va a haber ningún tipo de
problema. No te va a causar distorsión, no se va a echar a perder el audio, no se van a echar a perder las bocinas. Solamente creo que vas a gastar dinero en algo que no te va a otorgar beneficios tan tangibles. Y la razón por la que no hay un verdadero beneficio es porque toda la energía, toda la señal está partiendo desde un mismo lugar, es un mismo amplificador. Entonces no estás reduciendo la distorsión, no estás haciendo que sea más discreto, no estás haciendo realmente absolutamente nada. Entonces por eso yo considero que no es un método que vaya a beneficiar a muchos. Y ahora pasamos a lo que es la biamplificación. Hay dos tipos de biamplificación. El primero es el que tiene, digamos, los mayores beneficios, pero en este caso también puede llegar a tener algunos problemas. Como les dije, en el bicableado pues no hay ningún problema. O sea, si lo haces no vas a echar a perder tu audio, no se va a escuchar peor. Solamente se podría escuchar mejor, aunque en realidad se va a escuchar prácticamente igual. Pero en el caso de la biamplificación, que es la biamplificación activa, puede suceder que sí haya algunos problemas. Para configurar unas bocinas como biamplificación activa, nuevamente a tus bocinas le vas a quitar esa plaquita que tiene o el cable que tiene. Pero ahora en la parte del amplificador sí van a cambiar algunas configuraciones que realmente tiene que ver con la arquitectura de cómo vas a conectar todo. Lo primero, porque es una biamplificación activa, vas a necesitar un crossover antes de los amplificadores. O sea, tú vas a tener tu fuente, vas a conectar, digamos, tu cable de señal a un crossover y ese crossover va a decidir qué frecuencias van hacia un amplificador y qué frecuencias van hacia otro amplificador. Normalmente esto significa que este crossover va a mandar las frecuencias graves hacia un amplificador y las frecuencias agudas hacia otro amplificador. Entonces, en este caso vamos a tener dos amplificadores y eso es lo importante de una biamplificación, que no todo parte de un solo amplificador, sino tienes dos amplificadores. Entonces, un amplificador va a conectarse directamente a las terminales que están hechas para las frecuencias graves de las bocinas. Y el otro amplificador puede ser exactamente el mismo o uno, digamos, más pequeño porque las frecuencias agudas no necesitan tanta potencia. Puedes utilizar un amplificador más pequeño y conectarlo a las terminales de las frecuencias agudas o del tweeter. Y todo esto va a permitir que haya menor distorsión tanto en las frecuencias graves como en las frecuencias agudas. Esto va a ayudar a que se reduzca muchísimo el riesgo de llegar a quemar tu tweeter. Porque lo que muchas veces puede llegar a pasar en los sistemas que no son biamplificados es que tú conectas tus bocinas a un par de terminales y pues las frecuencias graves pueden llegar a hacer que distorsione el amplificador. Y en ese caso puede terminar afectando al tweeter, que es el componente de una bocina que es el más sensible. En este caso, como están separados, pues normalmente las frecuencias graves son las que más exigen potencia para ser reproducidas. Entonces, el único amplificador que podría llegar a distorsión es el de las frecuencias graves, pero como solamente está conectado a un woofer o a un subwoofer, pues no va a haber ningún problema de que vaya a quemar el tweeter. El tweeter, como no requiere tanta potencia, se va a poder mantener frío, tranquilo y reproducir las frecuencias agudas sin ningún tipo de distorsión, a pesar de que los graves pudieran llegar a distorsionar. Ahora, en este tipo de biamplificado también podemos implementar los beneficios del bicableado, que es utilizar cables específicos para frecuencias agudas y cables específicos para frecuencias graves. Como les dije, en ese caso hay un debate en cuestión de si los cables son mejores para frecuencias agudas o frecuencias graves, pero bueno, ahí está la posibilidad. El sistema como tal va a tener menor distorsión. Realmente biamplificar unas bocinas es una muy buena opción. Pero como les dije, en este caso es biamplificación activa porque tenemos un crossover detrás que está haciendo la separación de frecuencias. Las bocinas no van a hacer la separación de frecuencias. El crossover que tiene normalmente una bocina debería de estar desactivado. Pero es aquí donde viene la problemática con hacer una biamplificación activa. Y es que va a depender mucho de la calidad de tu crossover
la calidad de sonido que vas a obtener. Si tu crossover es de menor calidad que el crossover que tiene la bocina internamente, pues puede suceder que no se escuche lo mejor posible. En ese caso podrías empeorar tu sistema de sonido. Pero normalmente los crossovers en esta época ya están bastante bien hechos. Y normalmente sí se va a ofrecer una mejor calidad de audio cuando biamplifiques de manera activa una bocina. Y vas a escuchar agudos totalmente claros, no va a haber interferencia entre los canales. Se va a escuchar bastante pero bastante bien. Y por otro lado tenemos lo que le llamamos la biamplificación pasiva. En la versión activa de la biamplificación, pues como les dije, tenemos un crossover externo. En la biamplificación pasiva eliminamos ese elemento. Entonces solamente nos quedamos con dos amplificadores que son independientes. Un amplificador se conecta a las terminales que están diseñadas para las frecuencias graves y el otro amplificador se conecta a las frecuencias agudas o a las terminales de las frecuencias agudas de la bocina. De esta manera ya no estamos utilizando un crossover externo, vamos a utilizar el crossover interno que tiene la bocina. Entonces, ¿cuál es el beneficio de utilizar esta configuración? Pues que las frecuencias agudas normalmente no tienen o no exigen demasiada energía de su amplificador. Entonces el amplificador se va a mantener mucho más frío, va a ser mucho más eficiente. Las frecuencias graves que vea ese amplificador, pues simplemente las va a ver como que tienen una impedancia alta. Y eso significa que no va a requerir demasiada energía y entonces el sonido agudo va a ser mucho mejor. Como les dije, no es tan bueno como la biamplificación activa, pero tiene sus beneficios. Y en el caso del amplificador que está dedicado para las frecuencias graves, es el que verdaderamente va a mandar mucha más energía y tendría el potencial de llegar a distorsionar. No necesariamente, porque realmente es un sistema mucho más eficiente y al mismo tiempo el tweeter se sigue protegiendo mucho más que si fuera un solo amplificador. Pero pues está el debate de si sería mejor comprar un solo amplificador pero que fuera más potente y de mayor calidad. Entonces, pues al menos que vayas a utilizar ese amplificador mucho más potente y de mejor calidad para cada frecuencia, o sea que planees gastar el doble, pues yo diría que el beneficio va a ser bastante pequeño en comparación a un solo amplificador que sea de muy buena calidad. Y bueno, esos son los tres tipos de, digamos, conexión que podrías utilizar con este tipo de bocinas. Realmente todo va a depender de qué tan bueno sea tu oído. Como les digo, el bicableado yo siento que no hay un verdadero beneficio, pero bueno, algunos argumentarán que sí lo hay. La biamplificación activa es el que te puede otorgar potencialmente los mejores resultados, pero al mismo tiempo potencialmente te puede otorgar los peores. Y por otro lado tenemos la biamplificación pasiva, que no va a tener tantos beneficios potenciales como la biamplificación activa, pero va a tener algunos beneficios de este tipo de biamplificación y vale bastante, pero bastante la pena igualmente. Tal vez no es lo mejor de lo mejor, pero también es, digamos, como un camino intermedio. Y bueno, pues espero con esto haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.